¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a continuar en Apocalipsis. Hoy estamos, espero poder terminar el capítulo 3. Acuérdense que hemos estado platicando y hemos estado leyendo que el libro de Apocalipsis tiene, aparte de lo que produce la palabra, una bendición, una bienaventuranza implícita por el simple hecho de leerlo, de escucharlo. También estuvimos hablando que el libro de Apocalipsis según yo los tacos me iban a organizar las ideas, pero no, todavía no. El libro de Apocalipsis, muchos lo ven como algo difícil, algo como que les da miedo o complicado de entender, pero decíamos que no es nada oculto, es lo contrario, es la revelación de Jesucristo y que tiene una estructura muy clara, muy básica, que voy a intentar que estemos repitiendo todos los estudios que nos queden hasta que nos los aprendamos. Recuerden, capítulo 1, revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3, la historia de la iglesia. Capítulo 4 al 5, la iglesia en el cielo. Capítulo del 5 al 19, la tribulación. Capítulo 19, segunda parte, segunda venida. Y después de 20 y 21, cielos nuevos, tierra nueva, y vivimos felices para siempre. ¿Vale? Entonces, vamos a estar repitiendo eso hasta que nos acordemos. Hoy seguimos en el capítulo número 3. La semana pasada hicimos un recorrido por la iglesia de Filadelfia. Hoy vamos a retomar desde el versículo 7. Y vamos a estar leyendo del versículo 7 al 22. El mensaje a la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. La iglesia de Filadelfia, como comentábamos la semana pasada, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Y la iglesia de Filadelfia, estuvimos leyendo que se caracterizaba por eso. Ahora, históricamente, la iglesia de Filadelfia corresponde a ese periodo que siguió a la Reforma. Es bien interesante porque la Reforma lo que produjo fue un despertar en los creyentes acerca de muchos asuntos que estaban mal en la iglesia. Y entonces se reforman, se protesta en contra de todos aquellos abusos que había dentro de la iglesia, pero algo que cuando analizamos los hechos históricos que produjo también fue un letargo en lo relacionado a alcanzar al creyente, porque la iglesia se enfocó en la iglesia, en doctrinas, en teología, y se abandonó a los que no eran creyentes. Y no es sino más o menos hasta el año 1700 en adelante, 1600 y al final, que es este resurgimiento de toda la iglesia misionera. Y podemos ver a muchísimos hombres y mujeres dentro de este periodo, de los que pueden leer, misioneros que alcanzaron a tribus, en India, en China, porque fue un despertar nuevamente, un despertar de las misiones. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este periodo. Dice, escríbale al ángel de la iglesia en Filadelfia. Vuelvo a repetir, amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primero, una de las cosas que tenemos que notar es que dice el verdadero. Y esto es algo que a veces con el tiempo llegamos a olvidar. ¿Quién de los que están aquí les tocó todavía el periodo en el que como iglesia hacíamos mucho trabajo en comunidades? Casi a pocos. Bueno, de algunos que recuerdo estuvieron ahí. Pero lo hemos dejado. Y eso es algo en lo que Dios ha estado hablando a mi corazón últimamente. ¿Por qué dejamos mucho de lo que hacemos? Luego platicamos historias que íbamos, no sé, a la Mixteca, a Poblana, a la Sierra Negra, como si fueran esas historias de viejitos. No, que es que corría el año de tal cuando íbamos.
Pero ¿por qué dejamos de hacerlo? Porque desafortunadamente llegó el momento en el que como iglesia nos enfocamos, no está mal, en la iglesia, en discipulados, pero ¿y todo eso para qué si nosotros no estamos compartiendo el evangelio? Ahora recuerden, el evangelio no necesariamente tenemos que esperar a un evento. El evangelio se comparte así uno a uno, con nuestros amigos, con nuestros familiares, etc. Después aquí nos dice el que tiene la llave de David. Y esto hace referencia a Isaías. Isaías capítulo 22 describe una historia en la que había un hombre que iba a ser quitado por su ineficiencia y al otro que le iban a dar la autoridad, dice a él se le va a dar la llave de David, hablando acerca de esta como autoridad. En el caso de Cristo dice, yo tengo la autoridad sobre todas las naciones y sobre todos los asuntos. Y después nos dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y entonces describe estas oportunidades que Dios pone delante de nosotros y que nadie puede quitar, pero también aquellas oportunidades que Dios cierra y que nadie puede hacer alguna cosa para cerrarlas. De verdad los animo a que puedan venir los miércoles. Siento que los que han podido asistir los miércoles se vuelve como un complemento muy interesante de lo que estamos leyendo. El miércoles estábamos viendo en Primera de Samuel, capítulo 13, una historia en la que está el rey Saúl y se van a enfrentar nuevamente a los filisteos. Bueno, si va a enfrentar a los filisteos, ustedes imaginarían, bueno, pues está en el campo de batalla, pero no. ¿Cómo creen que estaba enfrentando el rey Saúl a los filisteos? Sentado en un árbol, junto con 600 personas, esperando a ver que pasaba algo, lo cual es absurdo. ¿Cómo vas a ganar una guerra sentado en un árbol? Y estaba sentado en el árbol porque obviamente hacía calor y estaban bajo la sombra. Es decir, la estaban pasando bien ahí. Y su hijo Jonatán dice que se aparta del campamento y él solito, junto con su paje de armas, van al campo de los filisteos, descienden por un peñasco que dice que había 2 piedras con 2 nombres, los cuales uno significaba brillo y el otro significaba espinos. Llega hasta donde estaban los filisteos y ya llegando le dice con el que iba, ¿no? A su escudero, oye, ¿cómo ves si vamos y nos los paramos enfrente? Lo cual o es bastante tonto o describe mucha confianza porque sabían quién estaban con ellos. Y ellos dos quedan en este asunto. Vamos a ir. Y cuando nos vean los filisteos y nos dicen, vengan acá, quiere decir que Dios nos los ha entregado. Entonces tú y yo contra todos el ejército de los filisteos. Y si nos dicen, quédense ahí, pues Dios los va a mandar y de todas maneras vamos a ganar. El chiste es que van, se presentan enfrente de los filisteos, les dicen, vengan para acá, y ellos van, y dice que en los primeros metros se escabecharon a 20. Jonatán iba pegándoles a algunos, y los que se caían, el escudero los iba rematando. Cuando estábamos hablando de esto, estábamos describiendo no solamente las misiones y el evangelismo, sino las oportunidades que Dios nos da en la vida, como creyentes. Muchos podemos llegar al punto de decir, ay, ojalá Dios abriera una puerta. Pues voy a esperar a que Dios la abra. O me gustaría compartir. Cuando Dios me junte un grupito como de 200 personas, ya voy, me avisas Dios. Pero las cosas no suceden así. Las cosas en Dios necesitamos nosotros confiar y dar el paso. El asunto, por ejemplo, en el que estaba metido Jonatán, él llegó hasta donde estaba la guarnición de los filisteos. Y ahí esperó, donde estaba la puerta, que Dios abriera la puerta. No estaba esperando en el campamento como Saúl. Y muchos creyentes, muchos en la iglesia, parecíamos, ay Dios, ojalá pudieras alcanzar a los de Cuautlancingo porque ya se están robando muchas llantas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso que vamos a tomar? Hay una porción en la Escritura que describe cuando Jesús está hablando con Pedro y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. Y durante mucho tiempo, o he escuchado a algunas personas que también piensan, como yo pensaba, que se refería a que el infierno, el diablo no podía hacernos daño. Pero eso no es lo que refiere esa Escritura. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas no vienen y te atacan. Tú vas y las atacas.
Eso quiere decir que tienes que llegar hasta ahí, patear las puertas y tirarlas. Y que no van a estar paradas mucho tiempo. Que vas a poder derrotar. Entonces es llegar a la guarnición del enemigo, no tocar el timbre y echarte a correr, patear la puerta, meterte y despojarlo de las personas que él tiene atrapadas. Ese es el asunto. Y esperar a que Dios abra las puertas. Entonces aquí está describiendo el que abre y ninguno cierra. Pero la iglesia tiene que ir hasta el lugar y tiene que estar ahí expectante a lo que Dios quiere hacer. Pero también entender lo que dice Hebreos, que puede llegar el punto que esas personas que están dispuestas hoy para escuchar, mañana ya no lo estén. Y que ya no puedas hablarles, porque su corazón ya se endureció. Entonces el que abre y ninguno cierra, dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Desde el inicio del mandamiento de ir y predicar a las naciones, cada gobierno que ha estado sobre la tierra ha intentado callar el evangelio. ¿Y cuántos lo han logrado? Ninguno. Incluso había un filósofo, economista, locochón por ahí, que decía que antes de que él muriera, y decía, antes de que yo muera, o si no, 80 años después de mi muerte, nadie va a recordar el nombre de Cristo. Bueno, él se murió hace más de 200 años, y seguimos aquí hablando de él. Porque este ha sido el intento constante. Y Dios dice, he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Ahora, checa este asunto, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego, ¿alguien puede leer el 9, por favor? Primer asunto con la iglesia de Filadelfia. No dice nada negativo de ellos. Ellos creían o estaban guardando en la palabra de Dios y no habían negado su nombre. Por eso, a pesar de su poca fuerza, Dios había abierto una puerta delante de ellos. Y este es el asunto, hermanos. No es necesario tener una fuerza económica grande, ni un gran número de personas. Es necesario no negar su palabra, no negar su nombre y guardar su palabra. Y eso puede mantener esa puerta que Dios ha abierto, abierta delante de nosotros. Al mismo tiempo había dentro, o más bien en esta comunidad de Filadelfia, una sinagoga, que aquí dice, Jesús la identifica, dice una sinagoga de Satanás, porque ellos se decían ser judíos, pero no lo eran, sino que estaban mintiendo porque pues, no se conducían como creyentes, como hijos de Dios. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál era el asunto que pasaba con los judíos? Ellos decían, tú no tienes nada que ver con nuestro Dios, porque tú no estás circuncidado, porque tú no guardas la ley, porque tú comes puerco, porque esto, otro. Y entonces Dios le dice a esta iglesia, sé que te han causado muchos problemas. Y aunque ellos dicen ser una sinagoga, aunque ellos dicen ser judíos, va a llegar el momento en el que yo los voy a traer delante de ti y voy a demostrarles que yo te amo a ti y que los he desechado o que ellos no tienen nada que ver conmigo. Y uno podría decir, qué chido, ojalá, y ya seguro pensaste en algunos enemigos y ya le estás aplicando ese versículo diciendo que Dios los traiga para que les demuestre que Él me ama a mí y a ellos no. El asunto con ellos es que ellos guardaban la palabra y ellos no habían negado el nombre de Dios. Y haciendo esto, la voluntad de Dios era lo que ellos buscaban. Y haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios los respaldaba y lo que hacían tenía fruto, tenía efecto. Y entonces, lo que pasaba es que Dios les iba a demostrar que Él los había amado. Ahora, aquí me gustaría que pudiéramos pensar, hay una iglesia que ya tiene muchos años, que no es cristiana ni es de nada, es una conda medio loca, que se llama la iglesia de Filadelfia. Y según ellos están basados en esto. Ahora, interesantemente, aunque están basados en esto, ellos
dicen conocer las profundidades de la ley, algo así como las profundidades de Satanás que leímos anteriormente. Y ellos dicen que ellos son los verdaderos judíos, como muchos cristianos dicen hoy, que Dios ya desechó a los judíos, casi casi los odia, y que los cristianos son el nuevo pueblo de Israel. Y aquí podríamos ver que de alguna forma estamos viendo lo mismo. Personas que se decían judías, pero que no lo son. Como hoy personas que son de Cholula o de Cuautlancingo, pero se dicen judíos y no lo son. Porque para ser judío hay que nacer de padres judíos. Y si no naces de padres judíos, pues no lo eres. Y aunque nazcas de padres judíos y naces aquí en México, eres de Mesa o de Iztapalapa o de donde quieras, pero no eres judío. Ahora, ¿cuál es el problema con estas iglesias? ¿Nada más que se crean algo? No. El problema es que muchos están enseñando a los creyentes que está bien que seas cristiano, pero aparte tienes que ponerte tus chinitos acá, o aparte tienes que vestirte de tal forma, o dejar de comer ciertas cosas, las cuales Pablo advirtió que no solamente eran innecesarias, sino peligrosas, porque decía que aquellos que quieren justificarse por medio de la ley, de Cristo os habéis desligado y de la gracia habéis caído. El alejarte de la gracia y desligarte de la salvación de Cristo es algo bastante peligroso. Entonces, por cuanto has guardado mi palabra, de mi paciencia, yo también, y aquí nos quedamos la semana pasada, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces describe una iglesia con poca fuerza, pero que guarda la palabra y no ha negado el nombre de Jesucristo. Y dice que al hacer esto, Dios los iba a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y lo que está describiendo aquí es la tribulación. Hoy ya llevaba como medio estudio preparado de lo de la tribulación, pero decidí que mejor lo viéramos este miércoles para tener más tiempo y ahondar en más detalles. Y si había preguntas que las pudiéramos hacer. Pero este versículo, me gustaría adelantar esto, describe la tribulación. Muchos dicen, ¿cómo sabes que describe la tribulación? ¿Qué tal si era algo nada más para los de Filadelfia? No, porque aquí dice, porque te has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿quién? El mundo entero, para todo el mundo, no nada más para Filadelfia, para todo el mundo y para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces está describiendo el periodo de la tribulación y Dios estaba diciendo aquí que porque estaban perseverando en esto, los iba a guardar. Nada más para que aclarar algo. La palabra guardar es la palabra tereo. Y después, esta palabra es importante, guardar de, no guardar en. La palabra de es la palabra ek, griego, que quiere decir te voy a librar, te voy a sacar, voy a evitar que estés en la tribulación. No es guardarte cuando estés en la tribulación, sino guardarte de la tribulación. Vamos a hablar el miércoles de estas posiciones, de que Cristo viene antes de la tribulación, durante la tribulación y después de la tribulación. Y vamos a ver, no porque lo dice el pastor o porque es la posición de la iglesia, sino qué dice la palabra acerca de esto. Entonces te animo a que puedas venir este miércoles, que vamos a estar ahondando en este versículo. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses. Pablo, de una forma muy pues chida, así le dice a las personas de Tesalónica. Dice, ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestra gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?
vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y aquí Cristo, hablando a la iglesia misionera, les dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu gloria. Entonces habla de perseverar, predicando y hablando, animando y perseverando con los que habían recibido. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto también lo veíamos la semana pasada, como en la época ponían el nombre de personas relevantes en las columnas, y era como que te recordaban para siempre, ¿no? En otro sentido, no sé si alguno había escuchado de esto, ¿no? Pero en el mundo de los motociclismo, en los clubes de motocicletas, algunos han visto que tienen sus chalequitos con sus parchecitos y todo eso, ¿no? Bueno, para aquellos que están involucrados en el mundo de la motocicleta y que en los motoclubs, el portar los colores de tu motoclub es algo que a muchos les toma años. Y cuando pueden portarlos, los portan con orgullo porque se han ganado no solamente los colores, sino el nombre de su motoclub en la espalda. Y es algo que portan con orgullo, y algunos los defienden, yo he escuchado casos extremos, o sea, con la vida, porque para ellos es relevante. Y eso es lo que está diciendo aquí, que va a llegar el momento, aquellos que perseveren, en el que Dios va a poner su nombre en nosotros. Estamos viendo esto, sé que lo habíamos leído, porque quiero que podamos tener contexto para lo que vamos a ver a continuación. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si pensabas que los capítulos pasados habían estado rudos, espérate a ver lo que va a estar hoy. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea corresponde a la iglesia de más o menos de los 1800 a la actualidad. La Odisea quiere decir la voz del pueblo, o lo que dice el pueblo. En referencia, o podemos hoy tener la referencia de este dicho común, la voz del pueblo, la voz de Dios. ¿Qué es lo que sucedía en la Odisea? Era una ciudad rica, era una ciudad con muchos recursos. También característica de la Odisea es que tenía se me olvidó el nombre, pero bueno, estos centros donde había muchas como gradas, porque a las personas de la Odisea les gustaba mucho el entretenimiento. Había circos, había teatro, porque les gustaba el entretenimiento, les gustaba entretenerse. No solamente eso, una de las cosas también relevantes para lo que vamos a ver hoy, es que una de las ciudades cercanas a la Odisea tenía varios lugares en los que brotaba agua termal, agua caliente. Entonces ellos dijeron, estaría padre traer esta agua caliente para tener agua calentita para todo esto, ¿no? Para bañarnos, para lo que sea. Y lo que hicieron es construir un acueducto para que llegara hasta la Odisea el agua caliente. Desafortunadamente no hicieron tan bien los cálculos y el agua que llegaba a la Odisea ya no estaba caliente, era agua tibia. Otra particularidad, y es interesante que Dios toma en cuenta todo eso para explicarle su condición, es que la Odisea era un centro conocido en ese momento como un centro médico dedicado a la vista, porque tenían este medicamento, esta sustancia que según ellos creían servía para aclarar la vista y para tratar problemas oculares. Ahora, escribe al ángel de la Odisea. He aquí el amén. ¿Qué quiere decir amén? Esa es una de las respuestas que casi todos conocemos. Pero la palabra amén es un acróstico. Es decir, son las primeras letras de una frase o una oración, que es el Melech Neman. ¿Qué quiere decir? Dios es el rey que escucha nuestras oraciones y las contesta. Eso es lo que tú
dices cuando dices amén. Oras, y entonces los judíos decían, Él es el rey que escucha nuestras oraciones y puede contestarlas. Estás creyendo que lo que dijiste Él puede escucharlo y puede tomar acción en eso. Entonces Jesucristo está diciendo de sí mismo, yo soy el rey que escucho, o yo soy el Dios que escucho tus oraciones y las contesta. Número 1. Después dice, ¿qué? El testigo fiel. Algo de lo que sucedía en la Odisea es que la ubicación geográfica y cómo estaba construida la ciudad no la hacía una ciudad que fuera fácil de defender. Entonces ellos echaban mano de alianzas políticas. O sea, venía alguien y los iba a conquistar y decían, sí, o sea, me vas a conquistar. Mejor, ¿qué quieres y qué te damos? Y entonces, cuando venían problemas, tenían que ceder algo. Había algo que ceder. Y nosotros vemos que aquí Jesucristo dice que Él es el testigo fiel y el verdadero. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la iglesia el día de hoy? Nosotros vemos una iglesia que promete, ven con nosotros y vas a tener una vida nueva. Y eso no es cierto. La iglesia no puede producir eso. Solamente Jesús es el Dios que escucha nuestras oraciones y que puede hacer algo con nuestras vidas. Siguiente cosa de la iglesia actual, la iglesia que vemos nosotros en el momento actual, es una iglesia que por no querer ofender, por no querer tener problemas, ha cedido en muchos aspectos. Por evitar los conflictos y porque se siente desprotegida, ha hecho muchas concesiones con las personas, con el pecado, con el gobierno. Y dice, y verdadero, el principio de la creación. Ahora, muchos dicen, ya ves, entonces Jesús sí es creado, pero la palabra que nosotros vemos aquí como el principio, la palabra significa el principal, el soberano, el dueño de la creación de Dios, dice esto. Ahí va. Versículo 15. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia en la Odisea es que esta costumbre de evitar conflictos y ceder los había llevado a que en lo espiritual, en lo relacionado con su relación con Dios, hicieran concesiones en lo público para evitar el conflicto. Y eso es lo que desafortunadamente podemos ver en la vida de muchos creyentes, que tienen esta apariencia. Estaba hablando con una persona hace un par de semanas, que ya lo conozco desde mucho tiempo, y nuevamente intenté compartirlo otra vez. Y lo que más me desespera de compartirle es que me dice que sí. Dice, no manches, qué chido, no, sí. Y me dice, a ver, espérame tantito porque me interesa mucho saber esto. Y yo digo, no es cierto, o sea, no te interesa porque... Y ya me empezó a decir, no, es que yo he ido a muchas iglesias y todas están bonitas, todo tienen lo suyo. Y dice, ahorita lo único que me falta que sí quiero ir a la luz del mundo. O sea, te describe que es una persona que te dice, está bien, me gusta escuchar, mira, está bien bonito tu mensaje. A ver, platícame más. Pero no hace nada con respecto a eso. Y muchos de ustedes, tristemente, puede ser que estén en esa posición de decir, ay, mira qué bonito. Pero no hago nada con eso. Y ese es el asunto que está describiendo aquí. Yo prefiero aquellos que se acercan, y no es porque quiera problemas al final de la reunión, pero aquellos que me digan, es que no entendí, no me gustó esto, no entendí esto, que los vea con conflicto. Porque quiere decir que la palabra está produciendo algo. Pero aquellos que nada más, sí, está bien, pero no ves el resultado de la palabra en sus corazones, el resultado de la relación en sus vidas, es frustrante. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea y desafortunadamente es lo que pasa en muchas iglesias el día de hoy. Iglesias en las que creyentes o personas que dicen creer, que escuchan y que aceptan el mensaje, pero que saben que vienen con, voy a escuchar, pero voy a hacer lo que se me dé la gana. ¿Está bien? No, no está bien, porque ese no es el propósito de la palabra. El propósito de leer y estudiar es escuchar y que tu actitud cambie. No es que sea tu voluntad, sino es que sea
su voluntad. Y esto es lo que había pasado con la iglesia de la Odisea. Y que, hermano, si hoy te estás comportando como un laodiceo, porque le decimos a mi hijo, le estaba leyendo a mi esposa la historia de Jonás. Y en la semana cuando empieza a hacer así berrinche le dice, ¿a poco ya te estás comportando como niño de Nínive? Y a veces nos comportamos así como niños, como cristianos de Nínive. Bueno, no, ellos sí escucharon, más bien como los de la Odisea, que no escuchan. O bueno, sí escuchan, pero hacen lo que quieran. Dice, por cuanto eres tibio, y hacía referencia, ellos entendieron el ejemplo. Porque el agua caliente sirve para, cocinar, hacer tu marucha, ¿no? El agua fría para un telado. Y el agua tibia, como que no sirve para nada y hasta sabe a veces medio fea. Y ese es el asunto. Frío, puedo hacer algo contigo, porque sabes que eres pecador. Caliente, estás metido en las cosas de Dios. Pero cuando aceptas todo pero no haces nada, estás en una condición muy peligrosa. Y ten cuidado si has llegado a esa condición. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esto es un buen ejemplo también de cómo ha llegado a lo que ha llegado a la iglesia el día de hoy. Leímos ahorita muy a propósito versículos 7, 8 y 9 de la iglesia de la Odisea. Era una iglesia sin mucha fuerza, con poca influencia. En contraste a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se había enriquecido. Y hoy vemos a muchas iglesias con mucho más recursos que varias comunidades y que por esos recursos piensan que pueden hacer algo. Porque piensan que saben cómo hacer las cosas. Y los ha llegado al punto de decir, ya no necesitamos a Dios porque ya sabemos hacer las cosas. Y les dice, ¿puede alguien terminar de leer el versículo? Vuelvo a leer, dice, porque tú dices, eso es lo que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Estaba buscando una refacción que necesitaba y encontré vendían unos tornillos, para no hacerles largo, eran unos viles tornillos, pero el asunto de los tornillos es que tenían unas incrustaciones de unas ciertas cosas. El chiste es que encuentras ese tornillo en $2.50 en la tornillería, pero el precio de ese tornillo eran $10,000. Y a veces podemos ver a personas orgullosas. Tengo un juego de tornillos de $50,000 y te hizo mejor persona, cambió algo en la forma en la que vives, piensas, ¿no? Pero tengo mi juego de tornillos de $50,000. Y muchas personas, muchos creyentes el día de hoy, nos podemos ver como la iglesia de la Odisea, invirtiendo, gastando, obteniendo, trabajando por algo que se va a perder y que no tiene ningún efecto en nuestra salvación ni en la vida eterna. Ayer mi esposa y yo, dice que según les íbamos a comprar una pecerita a nuestros hijos, y ahí nos estábamos engañando ella y yo que era para los niños, y los niños nos dijeron, es que nosotros no queremos pecera. Y ya tenemos, bueno, pero es un gusto para nosotros, ¿no? Y nos compramos nuestra pecerita. Y ya ayer llegamos, la pusimos y todo eso, y ya, o sea, se ve bonita, pues a mí me gusta, pero en la noche estaba pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Para qué? O sea, como que dije, chino, ahora voy a tener que darle de comer, estarle echando, no, pues ya, o sea, no sirve de nada. O sea, no sirve absolutamente de nada tener una pecera y uno dirá, ay, pues qué burros, ¿para qué la compran? Pero así hay tantas cosas que podamos pensar que no sirven de nada. Y en las que invertimos tiempo y desgastamos nuestra vida por obtener, buscar, a completar algo que no tiene ninguna relevancia. Aquellos que hicieron algún récord en algunas maquinitas cuando eran chiquillos y que llegaron al puntaje máximo, ¿les aportó algo hoy?
¿Alguien recuerda su récord? ¿No? ¿Alguien les puso una placa por haber llegado a 30 dominadas? Que ni siquiera son muchas, pero ya se sentían que eran lo máximo. No. Pero llega un momento en el que pensamos que ese es el motivo de nuestra vida. Hacer 15 dominadas. Y después llega alguien que puede hacer 50 y dice, no manches, ¿a poco 15? ¿Y saben qué? Esa era la iglesia de la Odisea, que se sentía especial porque habían acumulado riqueza, porque estaban a la par de la sociedad, pero habían olvidado que su nacionalidad no estaba aquí, sino estaba en los cielos. Y puede ser que, hermanos, tengamos cuidado de no perder la perspectiva acerca de lo que buscamos como congregación. O sea, estaría padre poner 4 climas aquí, ¿no? Digo, sí, por el calor. Pero si nos desviviéramos por eso, y cuando tengamos 4 vamos a decir, bueno, es que ya queda chico el lugar y vamos a hacerlo más grande. Y si nos desvivimos por eso, y al final nos damos cuenta que en nada ayudó. Y piénsalo como familia. ¿En qué estás? Porque muchos de ustedes padres, muchos de ustedes jóvenes dicen, Dios es todo para mí, pero cuando toca elegir entre las cosas relacionadas con Dios y las cosas relacionadas contigo, siempre ganas tú. Entonces no es cierto que para ti todo es Dios. Les estaba contando a los jóvenes, ¿no? O sea, yo estudié la carrera técnica en ciencia de la comunicación, después la ingeniería, después una especialidad en automatización industrial, después fui al INAOE y empecé a estudiar astrofísica. Y dígame, o alguien pregúnteme, ¿cuándo lo he usado? No lo he usado, porque de hecho el primer negocio que puse después de salir de la carrera, nada tenía que ver con eso, absolutamente nada. Pero cuando yo les dije a mis papás, oye, quiero entrar a un instituto bíblico, ellos me dijeron, no, primero haz tu carrera. Y mi papá es pastor. Y yo pensé, ¿cómo? ¿No supuestamente eso es como a lo que nos dedicamos como familia? ¿O tú te dedicas? Y me dijo, mi mamá, o sea, digo, no es crítica, me dijo, entrégame tu título y después haces lo que quieras. Me gradué por promedio. Y le dije, ahí está, no lo voy a usar. Y entonces así con toda la actitud soberbia y todo eso. El asunto es que a veces como padres, a veces como hijos, decimos, dedícate al servicio del Señor, pero cuando quieres dar verdaderos pasos de fe, los estorbamos. Cuando eres esposo, esposa, queremos esposos consagrados, pero, ay, no vayas a la reunión, vente, llévanos a dar la vuelta. Y entonces empezamos a estorbar que las personas den esos pasos de fe. Y seguimos invirtiendo en cosas que nada aprovechan. Espero que Dios tenga un estante para mi título allá en la eternidad. Dice después, ojo, no estoy diciendo que no estudien, digo, estudien, trabajen, obviamente es lo que dice Tesalonicenses. Simplemente que eso no es el objetivo de nuestra vida, ¿no? Yo haré que vengan y se postren a tus pies y... no, pero estoy en otra parte. Dice, ¿y no sabes que tú eres desventurado y miserable, pobre y ciego y desnudo? ¿Por qué? Porque leímos en Corintios que Dios va a pesar nuestras obras. Y entonces van a ser pasados como por fuego y van a salir deshechas. Y entonces en todo aquello que desgastamos nuestra vida, llegando a la eternidad, vamos a ver que cuando lleguemos a su presencia, Dios no va a tener un estacionamiento dedicado para mi moto, porque se va a quedar acá. Y seguramente alguien que se quede en la tribulación la va a ir a chocar por ahí. Y yo que me esforcé tanto en tenerla tan limpiecita, no va a servir de nada. Entonces, ese era el asunto. Hay muchas de las cosas que estamos haciendo el día de hoy que no valen la pena y que incluso son contrarias a la fe. Estuvimos estudiando, y si quieres echarte una leída por ahí, Timoteo, ocúpate para la piedad. Dice, porque buena cosa es acompañar la piedad las buenas obras, la fe, que todo vaya en un solo paquete. Entonces, continúa leyendo y dice, por tanto, versículo 18, yo te aconsejo, y nos va a aconsejar 3 cosas. Número 1, que compres de mí oro refinado en fuego.
Y posiblemente habrás escuchado esto, que la forma en la que los que refinan el oro saben que haya alcanzado el nivel de pureza es al momento en el que ven en el oro líquido el reflejo de quien lo está trabajando. Y es esa analogía en la que, ¿cómo sabemos que Dios está trabajando en nosotros? Cuando puede verse el rostro de Dios en nuestras acciones, en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nos está recomendando aquí? Recomendación número 1, vuelvo a leerlo. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, estas acciones, este trabajo, este conjunto de actividades que valen la pena, que han sido probadas por mí y que llevan tu vida a ser probada y dar fruto. Si tú quieres cambiar esta actitud, necesitas ser probado y necesitas perseverar en aquellas cosas que traen fruto. Compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Siguiente punto. Vestiduras blancas para vestirte. Y esto hace referencia a Isaías. En Isaías 61, vamos a leerlo. 61 al final, Isaías 61. Desde el 6 dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de 61:6 de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes, en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Los que se vuelven a Jehová, dice, ¿no? Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Para holocaustos, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque, y aquí checa y subraya esto, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y regresando a Apocalipsis capítulo 3, describe, yo reprendo, dice, vestiduras blancas para vestirte. No te olvides de la gracia, de la salvación. Siguiente, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio. ¿Recuerdas lo que veíamos? Ellos creían que eran un centro oftalmológico de especialidad. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que ellos no estaban viendo? No estaban viendo su condición. Estaban, como dice, estaban bien alterados de su realidad. Pero no solo eso, sino que podían ver el pecado, podían ver la conducta de los demás y ya no decir nada. ¿Cuál es el asunto aquí? Tenemos que leer también, recordar Mateo. ¿Qué dice Mateo? La forma de poder ayudar a los demás es tratar primero con tu pecado, ¿no? Saca la viga que está en tus ojos para poder ayudar a los demás. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo generalmente lo llegamos a utilizar para el evangelismo, ¿no? Te estoy compartiendo y dice la palabra que si abres la puerta él entrará. Pero ese no es el contexto ni el propósito de este versículo. Este versículo dice que Jesús está a la puerta y está llamando, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, checa esto. ¿Cuál era el asunto con Filadelfia? ¿Cómo se describe a la iglesia de Filadelfia? Dice, yo soy el verdadero, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Entonces vimos en la primera porción a un Dios que nos abre puertas. Pero interesantemente aquí está fuera de la puerta y no la está abriendo. Porque ¿quién tiene que abrirla? ¿Quién tiene que abrirla? El creyente. Ahora piensa, ¿cómo es que Jesús, estando adentro, llegó a estar afuera?
¿Cómo llegó a ese punto? En la semana fuimos con Lunita, con mi sobrina, porque fue su cumpleaños, y estando ahí en el cumpleaños, dice, oigan, ¿a qué hora se van? No estaba corriendo a todos, ¿no? Y así pareciera que le hacemos a Jesús, oye Jesús, ¿y como a qué hora te vas? Y llegó un punto en el que la iglesia, que era de Cristo, corrió a Cristo de la iglesia. Y el asunto que a pesar de que Dios es el que abre las puertas y ninguno lo cierra, Él ha decidido que en la actitud en la que estaba la iglesia de la Odisea, Él no se iba a forzar sobre ellos. Ellos tenían que acercarse a Dios. Y queridos hermanos, muchos de ustedes posiblemente aman a Dios, conocen de Dios, pero estén en esta condición de que escuchan, de que conocen, de que saben, pero no les interesa que Dios gobierne sus vidas, porque están bien haciendo lo que se les da la gana. Y lo he podido ver en muchos de ustedes, lo he podido ver en mi vida, que conocemos, pero no estamos dispuestos a cambiar. ¿Por qué? Pues porque así soy, y así me he de morir. Y si alguien tiene problema con eso, pues que venga y me lo diga. Dios te lo está diciendo hoy. Tiene problema con eso. Porque si continúas en esa condición de tibieza, dice que Él te va a vomitar de su boca. Nuevamente, vamos a perderla. No estamos hablando de esta onda de perder la salvación. Una, estamos hablando, contrastándolo con la Filadelfia, que Dios va a probar al mundo. Y aquellos que aún diciéndose creyentes, no lo son. Número dos, Dios va a apartar su presencia de este tipo de personas. Y posiblemente ya lo hayas experimentado. Experimentar esa frialdad en tu vida, en la que ya no percibes la presencia de Dios. Y que necesitas estar con otros creyentes para experimentar lo que por tu cuenta ya no experimentas. Y por eso necesitas cierto tipo de canciones como para que te peguen y te lleguen y te sientas otra vez elevado, porque ya no lo sientes en tu vida. Necesitas ciertas palabras, ciertas predicaciones como para volverte a dar el levantón. ¿Por qué? Porque has abandonado la obediencia. Y aquí lo que te está diciendo es que necesitas tomar la decisión. Como el ejemplo que te daba de Samuel. Saúl quería conquistar, pero no estaba haciendo nada por hacer eso. Y si tú quieres un cambio, tienes que tomar una decisión. Y una decisión va acompañada de acciones. Y ese es el problema de muchos, que quieren las cosas, pero no están dispuestos a pagar el costo. Y eso es algo tan cultural, tan de la sociedad del día de hoy. Queremos las cosas sin tener que pagar por ellas. Dios, ¿y puedo ser un verdadero creyente a meses sin intereses? ¿A cómo me lo dejas? Y no funciona así, porque el camino que lleva a la salvación es estrecho. El camino es estrecho. La salvación no lo es, pero el camino sí. Y tienes que entender que hay cosas de las que te tienes que despojar. Y hay cosas que tienes que hacer para poder vivir esta vida plena. Y muchas iglesias, muchos creyentes, el día de hoy no lo están haciendo. Y Jesucristo aquí muestra su amor diciendo, yo estoy dispuesto a cambiarte. Yo estoy dispuesto a manifestarme. Pero necesitas abrir la puerta. Dios podría, sí podría. ¿Obligarte? Por supuesto. Pero en este asunto no lo va a hacer. Porque entonces el amor y el servicio no sería significativo. No sería significativo. Y hoy tienes que entender que tienes que decidir tomar acciones para demostrar esa gloria a Dios y rechazo a todo lo que tiene que ver con el enemigo. ¿Por qué? Porque de otra forma, como lo dijo aquí, no vas a ser rico en estas buenas acciones. Va a ser descubierta tu vergüenza, tu desnudez, que tú según estás muy revestido de Cristo, pero andas desnudo, exhibiendo quién eres realmente. Y no puedes ver el pecado. No sé si te ha pasado eso. Que tú dices de alguna canción, de alguna película, de algún asunto, pues es que no está tan mal. Y cuando alguien te lo explica, oye, ¿cómo no está mal esto? Dices, no manches, ¿por qué no me di cuenta? Porque tu corazón posiblemente está tan cauterizado que ya te da igual. Asústate cuando llegues a esa condición para que puedas ver.
Y después dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí nos está diciendo que Él nos ama y que por eso está trayendo esto, porque quiere un cambio de nosotros. Porque esa es una de las características de la iglesia actual y que Él no quiere que seamos de esa manera y que podamos volvernos a Él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, aquellos que abran la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y en la concepción, en ese tiempo, las comidas eran una forma de restaurar la relación. Las comidas eran una forma de ser uno con la otra persona. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que la relación funcione bien y que seamos uno. Y si perseveramos en esto, si vencemos a nuestra tibieza, a nuestro enfoque absurdo de lo que vale la pena, que abramos los ojos y podamos ver cuál es nuestra condición. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, voy a abrirle las puertas del cielo y van a estar conmigo y van a sentarse junto a mí y van a hacer y enfocarse y perseverar en lo que realmente vale la pena. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y nuevamente nos recuerda, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y terminamos recordando, cada una de estas iglesias tiene esta petición, sugerencia al final. Esto no únicamente fue para ellos. El deseo de Dios era que hubiera algo en nuestra vida que cambiara. Y que, hermanos, te animo a que puedas considerar esto y si hay algo que tienes que tratar, lo trates a la brevedad con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy pudimos estudiar esto. Te suplicamos que puedas abrir nuestros ojos a nuestras faltas, a nuestro pecado, a nuestra condición, que podamos acercarnos a ti. Bendito eres, Padre. Amén.